Continuamos con esta lamentable noticia. 4 migrantes cubanos que se encontraban en México intentando llegar a los Estados Unidos, cruzando por la zona de Veracruz, al sur del país, murieron en las últimas horas en un accidente de tránsito. Esto fue reportado precisamente por la prensa en México, que explicó que estos migrantes cubanos iban, iban atravesando el estado de Veracruz cuando sucedió este accidente. 4 migrantes cubanos muertos, 8 heridos. Estas son las imágenes que se publicaron inicialmente por este periódico de México, Diario del Istmo, porque precisamente queda en esa zona del Istmo, en esa zona centro-sur de México. 4 migrantes cubanos murieron y 8 más resultaron heridos con lesiones graves después de que una camioneta en la que viajaban por una autopista de ese estado pues se saliera de la carretera y terminara volcándose. El accidente ocurrió a las 5 de la tarde de este miércoles 22 de septiembre. Información que se pudo obtener y que fue divulgada por Imagen del Golfo señala que el conductor de la camioneta Chevrolet Tajo color gris del estado de Chiapas, es decir, más al sur, circulaba procedente de la caseta con dirección hacia Veracruz cuando presuntamente por una falla en el neumático perdió el control y terminó en un barranco a un costado de la autopista. Se dice por testigos que la camioneta dio múltiples vueltas y terminó en un barranco. 2 mujeres terminaron proyectadas fuera de la camioneta y murieron al instante, al igual que 2 hombres. Uno de ellos dentro del vehículo. En total 8 cubanos, entre ellos un niño, mi gente. Un niño de 1 año y medio de edad resultaron heridos de gravedad. Fueron auxiliados y trasladados al hospital regional por paramédicos de Caminos y Puentes Federales, la Cruz Roja Mexicana, Protección Civil de Acuyacán y sus homólogos de Uluta. Una tragedia que enluta a la comunidad migrante, una tragedia que nos hace pensar en todos los sacrificios, en todo el desafío, los desafíos, en todos los peligros a los cuales se exponen nuestros cubanos, nuestra gente, los migrantes, cuando tienen que atravesar naciones. Una camioneta, un Chevrolet Tajo, que puede tener máximo una capacidad para 6, 8 personas, viajaba mínimo con 12 personas. ¿Por qué estas mujeres salen proyectadas y terminan perdiendo la vida? Porque no llevaban los cinturones de seguridad, porque iban sobrecargados. Viajaba un niño de 1 año y medio. Es muy triste, muy doloroso. 4 cubanos muertos, 8 heridos. Quisiera saber si usted conoce a alguno de esos cubanos. Las autoridades no han revelado las identidades. Y yo sé que hay familias que hoy en Cuba y hoy aquí en Miami y en cualquier parte donde un cubano sienta por los suyos, hoy está muy triste y llorando con esta noticia. Vamos a escuchar el relato del momento en el cual este periodista del Diario del Istmo tiene la información que ya no eran un número de muertos, sino que la cifra era de 4. Es una volcadura de una camioneta Chevrolet Tajo, color café, donde viajaba un grupo de migrantes aparentemente de origen cubanos y a la altura del kilómetro 171 Cozole-Acaque, la Tinaja, tramo de Acayucan hacia Isla, pierde el conductor el control de la unidad y termina por volcar a un barranco aquí en esta vía de comunicación. Y bueno, confirmamos el dato, son 4 los migrantes cubanos que perdieron la vida esta tarde en este accidente ocurrido aquí en esta autopista de la zona sur del estado de Veracruz. Ya confirmamos bien la información, serían 4 los ciudadanos que murieron. Ahí estaba este relato que daba el periodista de México que asistió a la escena. Repito, muy lamentable la muerte de estos migrantes cubanos
Hay que recordar que hasta el 30 de agosto los cubanos se habían convertido en la tercera nacionalidad con más solicitudes de refugio en México. La solicitud de refugio no necesariamente significa que el cubano se va a quedar en México. No, lo mismo sucede con los haitianos, que fueron el segundo grupo, con los hondureños, que fueron el primer grupo, si mal no recuerdo. Significa que ellos buscan esa autorización para poder transitar sin ningún tipo de problema desde la frontera sur hasta la frontera norte. Pero nos habla de la dimensión, de la cantidad de cubanos que precisamente pasan por México, de la cantidad de cubanos que en estos momentos pueden estar en la frontera norte, debajo del puente, donde ahora mismo estoy leyendo que quedan aún más de 3.000 migrantes debajo de este puente en Del Río, que es la parte americana. Del otro lado del río, en la parte mexicana, queda la ciudad de Acuña. Pero la realidad es que estamos viviendo una dramática situación con la migración cubana, que no se detiene, a pesar de que en Cuba siguen cerradas las fronteras. Cuando un cubano encuentra un vuelo, o cuando un cubano ve que la situación en Uruguay, en Guyana, en Brasil, en Panamá, en Costa Rica se les complicó, el cubano dice: me pongo mi mochilita y voy camino al norte. Y eso que no hay vuelos a Nicaragua, y eso que no hay vuelos a Guyana, y eso que están limitados los vuelos a Panamá, y eso que están limitados los vuelos a México. Si no, imagínense cuántos cubanos no estarían hoy buscando llegar a los Estados Unidos. Es una realidad. Pero esto también, y les pongo estas imágenes, significan el desafío de los migrantes cubanos. Ahí tienen el momento en el que auxilian a uno de ellos. Y muchos me dicen: pero Daniel, ¿por qué tú nada más hablas de los migrantes cubanos? Bueno, hablo de los migrantes cubanos porque es mi gente, es mi pueblo. Son los únicos que en el continente sufrimos una dictadura por más de 60 años, un drama similar al que hoy están pasando los nicaragüenses con Daniel Ortega y los venezolanos con el dictador Nicolás Maduro. Y ahí ustedes ven, mueren 4 migrantes en este accidente de tráfico. 8 migrantes resultaron heridos después de que esta camioneta se volcó y dio varias vueltas. Imagínense dónde está la carretera. Miren dónde está la carretera, todo ese tramo de hierba, de pasto que existe, y la camioneta cayó aún más allá de donde están estos oficiales de verde. Imagínense también a la velocidad con la cual transitaba esta camioneta. Se le explota el neumático, sobrecargada. Quizás no sabemos si tenía buenos frenos, cómo estaba. Solo se dice que es un Chevrolet Tahoe. Miren dónde fue a parar esta camioneta, cortándole la vida a estos cubanos. El mensaje con esto es el mensaje de los riesgos, a lo que se exponen los migrantes. Y eso es para cuando usted vaya a hablar de los migrantes, tenga en cuenta que no es un camino de rosas. Que cuando usted vaya a hablar con los suyos que están pensando en un viaje de esta naturaleza, les explique que no es un camino de rosas. Y ustedes lo saben. Muchos de los que me siguen han estado ahí en México, pero han pasado por la selva del Darién, han estado en Colombia, han cruzado el río, se han encontrado cadáveres, han dormido a la intemperie en la selva. Saben de lo que hablo. Y aún así el cubano, a pesar de todo eso y de todas las historias, se arriesga porque prefiere intentarlo que vivir una vida miserable bajo un régimen dictatorial, que al final es el único culpable de todas las desgracias de nuestra gente. Gracias a todos los que llegan, gracias a todos los que se conectan. Daniel, más que el sueño americano, es la pesadilla cubana lo que los hace seguir. Qué dolor con esos hermanos, por Dios, hasta cuándo tanto dolor mientras existe una dictadura, desgraciadamente. Son las cosas que pasan y de estas noticias que uno nunca desea dar, sobre todo porque sabemos que va a haber familias a uno y otro lado destrozadas con esta pérdida de vidas y con la muerte de estas personas inocentes. Y sobre todo vamos a estar orando y rezando por ese niño de unos pocos meses de nacido para que salga bien él y su familia.